que era crear una grabación haciendo la explicación acerca de la trama de la película No. Hablamos de un guión donde hacemos punto a referencia de la reseña histórica, de todo lo que comprende en qué se basaron los autores y en qué se basó la temática de la película, y hablamos de los elementos más importantes acerca de la evidencia de la comunidad política de la película El No. Este trabajo va dirigido a la docente Damaris Cecilia Piolo Franco. Pertenecemos al grupo 40300792. Entonces doy paso a que mi compañera Lady inicie con la reseña histórica de la temática del día de hoy. Listo, muy buenas tardes, compañera. Para este caso, damos inicio a la dictadura, a la reseña histórica de la película No. La dictadura chilena de Augusto Pinochet en 1988 se dio ante las presiones internacionales que lo cuestionaban la legitimidad del gobierno militar y que convocó a este plebiscito. Bajo los argumentos de la economía chilena, la aparente seguridad ganaba en la dictadura y el miedo a la izquierda radical. En cuanto al movimiento social, bajo estas circunstancias adversas, la oposición decide buscar la asesoría de publicistas expertos, trata de persuadir a Saavedra, en este caso, para dirigir la campaña por el no. Urrutia invoca el recuerdo del padre de Saavedra, quien vivió exiliado en México. Esta tenía dos opciones, votar por el sí o por el no. En la parte económica, el país cayó en una crisis financiera durante el régimen de Pinochet. Se experimentó una serie de reformas económicas conocidas como el milagro económico. Estas políticas neoliberales promovieron la liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales y la apertura al comercio internacional. La película también nos muestra cómo estas políticas económicas generaron desigualdades sociales y concentración de la riqueza en manos de unos pocos. De esta manera se crearon apoyos financieros y de los partidos políticos. En la parte de salud, la película nos muestra cómo la privatización y en la parte de la educación generó muchas desigualdades en el acceso a estos servicios básicos. Además, también se evidenció la represión y censura que existía en estos dos ámbitos, donde las profesionales de la salud y la educación eran perseguidos y reprimidos por el régimen. Los partidos tradicionales pues no aceptaron con buen agrado esta propuesta, ya que se sentían que banalizaba la importancia del dolor y el miedo sufrido durante el régimen. Pero Saavedra pues nunca cedió ante los argumentos. Por otro lado, también el gobierno pues fue así tanto la reprensión que hizo que solamente daba 15 minutos diarios en la franja de televisión en un horario nocturno durante un mes. En ese tiempo pues ambas opciones deben presentar sus campañas y ese era el único espacio con el que contaba la oposición para hacer algo al respecto. Para este caso doy espacio a mi compañera. Sí, pues precisamente pues para argumentar un poco, pues ahí podemos evidenciar de que debido a esto se rige como una riña en ellos copiar lo que la oposición plantea en este caso que es el no. Entonces, pues ahí empiezan como a copiar todo lo que el publicista está tratando de persuadir a las personas para que sí tengan un cambio. Entonces hablamos de que en la parte de la cultura, en la comunidad, la política, hablamos de los valores. ¿Sí? En esta película se nos muestran movimientos sociales donde hacen muchas referencias a personas, a manifestantes, a personas de el sí, que prácticamente era toda la parte de Pinochet y todo lo que hacían los militares golpeando a la comunidad que pensaba diferente y a las personas que gritaban de una manera desesperante por un cambio. Sí, en los valores y en las creencias, René Saavedra valora mucho la libertad de expresión y la democracia. Cree en la importancia, la verdad, de la transparencia y la comunicación. O sea, él a pesar de que pues estaba en riesgo su vida, la de su familia, la de su hijo, él trató de defender
sin necesidad de contestar de manera agresiva, porque siempre fue un hombre muy pausado a que las cosas las hicieran bien sin contestar de la misma manera, y siempre creyó en que esa publicación que él hacía como publicista en contra de ese régimen iba a salir a flote y iban a luchar por un cambio en este país chileno. ¿Sí? En estas características también hablamos de unas actitudes que hacían al régimen dictatorial, como promover el cambio a través de la publicidad. Ahí vemos el caso de Verónica, que es la ex esposa del publicista, y ella pertenece a grupos de manifestantes, por así decirlo, y vemos como ella es brutalmente golpeada cada vez, y él queriendo de pronto defenderla no generaba como un esfuerzo, como que no pasaran esas cosas, esos atributos con ella, ni nada de eso, con tal de no generar más problemas, ¿sí? También se habla, algo que a mí me llamó mucho la atención en esto eran los colores en el logo que él utilizó para su publicidad. No es como unas políticas que se rigen siempre en lo mismo y lo mismo, y él no, él quiso cambiar y él quiso de cierto modo como que las personas entendieran el cambio de una manera diferente, que ellos pudieran opinar, que realmente pues económicamente Chile estaba vuelta a nada con ese mandato de Pinochet por más de 10 años. Y pues él realmente se convenció con la idea y se montó en el papel de generar un cambio en ese país. Y eso fue lo que realmente pues nos generó a nosotros como futuros psicólogos entender la temática y entender todo lo que por medio de este punto pues logramos evidenciar en esta película. También pues hacemos como una referencia a las teorías de Uriel, donde pues habla de unos subsistemas. Uriel habla ¿cómo es? Del ecosistema, del microsistema, macrosistema, y hace unas referencias donde nosotros pues podemos argumentar de que en toda la trama de la película la mayoría de los autores muestran su historia personal, muestran cómo se comportan a nivel de su grupo primario, que en este caso pueden ser los publicistas, los amigos que lo apoyaron a él a montar como ese argumento para poder generar cambio. Vemos que pues su familia más cercana fue Verónica, su hijo Simón y la señora que convivía con ellos ahí. También vemos de que pues él tiene apoyo de algunos partidos políticos, pero el enemigo es muchísimo más grande, demasiado grande, porque pues hasta contaban con el apoyo de Estados Unidos como para generar esa presión. El ambiente que se vive en cuestiones de ya el sistema ecológico que plantea nuestro doctor Uriel es que el ser humano se rige conforme a lo que vive dentro de su entorno donde se rodea. Y vemos que ese entorno de esa película está rodeado demasiado de como de mucha violencia, como de mucha, no sé cómo decirle, compañera, como de mucha, en el régimen político que viven y en la parte de los problemas financieros que tiene ese país generó demasiada contienda política, que no podían opinar, que no podían hacer nada. Entonces ahí es donde vemos de que el autor pues nos pinta o nos genera a nosotros la teoría general de los sistemas. Sí, No sé. compañera. Y para dar finalidad a este podcast, pues ya teniendo en cuenta con lo que usted acaba de decir, el día de las votaciones, pues fue tanta la tensión que todo parecía indicar que pues había un fraude desde ese gobierno. Y sin embargo, al final de la jornada, pues los militares dejaron solo a Pinochet y lo obligan a reconocer el triunfo de esa oposición. Y Saavedra pues logra salir a la calle con su hijo para observar la alegría de que se acaba ese régimen en Chile. Sí. Entonces, pues de ahí en adelante comienza una vida normal, se respira un aire libre y creo que todo esto pues hace parte de lo que somos como seres humanos y también como país.